La mina de carbón Algi Limitada es una empresa que lleva 20 años en el mercado, especializada en la explotación de carbón a cielo abierto. Esta es reconocida por sus procesos y productos en el mercado minero, perfeccionándose constantemente en la forma de relacionarse con su entorno, sean clientes, proveedores, trabajadores y con el medio ambiente. Actualmente contamos con 600 empleados. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lady Lorena Garavito. Actualmente soy estudiante de la carrera de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. El día de hoy les voy a hablar de cómo aplicaremos el sistema de vigilancia epidemiológica a la mina de carbón Algi Limitada por neumocosis. El objetivo general de este sistema de vigilancia epidemiológica es generar estrategias de prevención para los trabajadores que se encuentran expuestos a la neumocosis por la inhalación de polvos mineros en la empresa Carbones Algi Limitada. Como objetivos específicos encontramos realizar capacitaciones mensuales al personal expuesto acerca del riesgo químico y la neumocosis, la evaluación y registro de los elementos de protección individual, los CEPI, de los trabajadores expuestos a la neumocosis en la empresa Minería Carbones Algi Limitada y adicional a esto establecer seguimiento médico semestral a esos trabajadores que se encuentran expuestos a la neumocosis. El alcance del sistema de vigilancia epidemiológico en la empresa Mina de Carbones Algi Limitada se aplicará a los trabajadores quienes por su actividad laboral pueden encontrarse en el riesgo de desarrollar neumocosis del minero de carbón asociada con la exposición del factor del riesgo químico carbón en su vinculación laboral, sea presente, pasada o futura. La neumocosis es una enfermedad causada por la exposición frecuente asociada con la minería del carbón, resultante de la inhalación del polvo del carbón mineral, grafito y carbón artificial. En una investigación de la Universidad Javeriana se refiere que la principal causa de muerte de 1990 a 1999 en Estados Unidos fue la neumocosis, con una tasa de mortalidad de 30.000 muertos al año. La Organización Internacional de Trabajo afirma que, a pesar de los grandes avances de la medicina respiratoria, sigue generando preocupación a nivel mundial, tanto para la Organización Internacional de Trabajo como para la OMS, por la discapacidad y la muerte por la inhalación de polvo. A su vez, se considera que el carbón más perjudicial es el volátil. En base a esto se ha asociado la generación de neumocosis con la presencia de cuarzo en el carbón. Los autores exponen que en el 2010 se realizó un diagnóstico en Colombia frente a la exposición de polvo causantes de enfermedades como la neumocosis, en la cual se determinó que el porcentaje de trabajadores expuestos a este tipo de polvos en su orden fueron el 79% a sílice, el 27% a carbón y el 7% para asbesto. Esta exposición puede causar el 30% de incapacidad permanente parcial, temporal e invalidez, datos determinados desde el 1996 al 2009, aunque en estas fechas solo se diagnosticaron 291 casos para la neumocosis. A su vez también exponen que entre el 2001 y el 2005 estas enfermedades respiratorias fueron las principales causantes de muerte en Colombia. En un estudio de Romero y Briceño en el año 2014 de la Universidad del Rosario, determinaron que adicional al factor laboral, el factor sociodemográfico era fundamental para el desarrollo de esta enfermedad. Hicieron énfasis en que esta enfermedad se produce en un 95% en los hombres y que es muy poco el porcentaje de mujeres que despliegan la enfermedad. Relacionan que el hábito del consumo del tabaco no es un factor imprescindible para el desarrollo de la neumocosis. La prevalencia de la neumocosis aumenta con la edad y la cantidad de años de exposición de los trabajadores, comprendida entre los 50 y los 60 años de edad. Para Varona Ibáñez no existen tratamientos médicos eficaces para la neumocosis, razón por la cual es importante detectarla tempranamente y reducir la exposición mediante actividades de prevención enmarcadas en un programa de vigilancia en salud que incluya pruebas periódicas de función pulmonar y radiología.
Por ende, es muy importante que las organizaciones que ya tienen identificado el riesgo cuenten con el sistema de vigilancia epidemiológica para prevenir la enfermedad de neumocosis, siendo esta la responsabilidad de los empleadores para controlar y mitigar el riesgo al que se encuentran expuestos sus trabajadores. Al realizar la matriz de identificación de peligros, la evaluación y valoración de riesgos en la mina Carbones Allí Limitada, encontramos que por el proceso de explotación de carbón bajo tierra, los trabajadores se encuentran expuestos al riesgo químico. En esta zona se realizan labores de desarrollo, preparación y frente de explotación. Tienen actividades como arranque del carbón, entibación, cargue de material y realizan tareas como romper el carbón con pico manual, postura de mantenimiento y o reemplazo de elementos de sostenimiento y llenado de carretilla con material arrancado. En este caso encontramos que en todas estas actividades se encuentran expuestos a un riesgo químico, ya que están expuestos a gases, vapores, material particulado como lo es el polvo de carbón, humos, entre otros. Adicional a esto, se encuentran expuestos a efectos posibles, ya que encontramos alteraciones respiratorias, cutáneas, visuales, intoxicación, asfixia, explosiones, neumocosis, diferentes alteraciones respiratorias. Adicional a esto, no encontramos controles existentes dentro de la mina, esto exponiendo mucho más a los trabajadores. Al realizar la evaluación del riesgo, encontramos que en el nivel de deficiencia todas las tareas se encuentran en un puntaje 6, el nivel de exposición se encuentran en puntajes 4, 3 y 2, el nivel de probabilidad se encuentra en un 24, 18 y 4%. Al interpretar estos niveles de probabilidad encontramos que pues son riesgos muy altos y altos que corren los trabajadores. Adicional a eso, al hacer la valoración del riesgo, pues encontramos que estos riesgos no son aceptables y que hay que establecer criterios de controles para los trabajadores. Adicional a esto, la peor consecuencia que podemos encontrar es que estén expuestos a neumocosis o, en el peor de los casos, a muerte. Realizando esta matriz de identificación de peligros podemos encontrar medidas de intervención. En este caso se recomiendan controles de ingeniería, como lo serían implementar sistema de ventilación forzada, registro y medición de gases a diario, humedecer los frentes de arranque, humedecer la zona crítica de producción de polvo de carbón, implementar sistemas de ventilación, registros de las mediciones de gases. Adicional a esto, también se disponen como medidas de prevención los controles administrativos, donde se recomienda aplicar la aplicación de procedimientos de trabajo seguros, la demarcación y la señalización del área crítica, capacitaciones en el ambiente de trabajo, implementar programas de orden y aseo, capacitación en ambientes de trabajo minero seguro y saludable, la aplicación de todos los procedimientos que sean seguros para los trabajadores. Y en equipos de elemento de protección personal debe ser el uso obligatorio de los EPP, protección respiratoria con doble filtro. Adicional a eso, deben usar todos los equipos necesarios para su protección durante sus labores y jornadas de trabajo. Hola, mi nombre es Jessica Liliana Yaguara, estudiante de Administración en Salud Ocupacional, y el día de hoy les voy a hablar sobre el riesgo químico y la neumoconiosis en los mineros del carbón de la empresa Carbones Allí Limitada. El riesgo químico es producido por una exposición no controlada a agentes químicos, la cual puede producir efectos agudos o crónicos y la aparición de enfermedades. La exposición a este riesgo da la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado de la exposición a agentes químicos. Esta exposición viene determinada por el contacto del trabajador, normalmente por inhalación, por vía dérmica o absorción. La gravedad del riesgo depende no solo de la naturaleza del agente químico en cuestión, sino también de las condiciones individuales del trabajador expuesto y de las características de la exposición, la cual está determinada por factores propios del puesto de trabajo, tiempo de exposición, generación del agente químico. Hay condiciones ambientales que pueden favorecer la absorción del tóxico, como la temperatura ambiente o el esfuerzo físico que requiere el trabajo. Dentro de este riesgo encontramos diferentes factores y consecuencias.
como lo son polvo orgánico e inorgánico. La exposición a este trae consecuencias como intoxicación aguda o crónica, asma, fiebre, dermatitis, disminución de la capacidad respiratoria, fibrosis pulmonar o neumoconiosis. Gases o vapores. Las causas dependen del agente químico al cual se encuentre expuesto. Material particulado. La exposición a este trae causas como afecciones respiratorias y cardíacas. Líquidos, nieblas y rocíos. Las causas por exposición a estos depende del agente químico con el cual se tenga contacto. Humos metálicos y no metálicos. Las causas depende del agente químico con el cual se tenga el contacto. Neumoconiosis de los trabajadores del carbón. Esta enfermedad es causada por la inhalación crónica de polvos con alto contenido de carbono, generalmente con una exposición entre 20 años o más. Etiología. Los macrófagos alveolares fagocitan el polvo y liberan citocinas que estimulan la inflamación y la acumulación en el intersticio pulmonar alrededor de los bronquios y los alvéolos. Los nódulos del carbón se forman cuando se acumula colágeno y el enfisema focal aparece cuando las paredes del bronquiolo se debilitan y se dilatan. Encontramos dos formas de neumoconiosis de los trabajadores del carbón. La simple, con máculas de carbón individual. Esta forma causa escasa incapacidad y deben pasar más de 20 a 30 años para que se haga aparente la lesión pulmonar, ya que progresa lentamente. Esta enfermedad se diagnostica por la presencia de nódulos pequeños de 2 a 5 centímetros de diámetro en los campos pulmonares en las radiografías de tórax. Neumoconiosis complicada, con coalescencia de máculas y fibrosis masiva progresiva. Esta neumoconiosis produce una disnea cada vez más intensa que puede desencadenar una insuficiencia respiratoria. La mayor parte de la sintomatología se debe a los efectos bronquitis crónica y enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, inducida por el polvo del carbón, y se caracteriza por nódulos de más de 10 milímetros de diámetro en el pulmón. Complicaciones. Los pacientes con neumoconiosis de los trabajadores del carbón tienen un riesgo ligeramente mayor de tuberculosis activa e infecciones microbacterianas. Signos y síntomas. La neumoconiosis no suele presentar síntomas. Normalmente se descubre por otras afectaciones como la bronquitis industrial debido al polvo de carbón o el enfisema coincidente debido al hábito de fumar, aunque en varias ocasiones puede producir tos, dificultad respiratoria y tos con esputo negro. Diagnóstico. La evolución de la neumoconiosis es lenta y progresiva. En la etapa inicial surge silenciosa y en la mayoría de los casos el diagnóstico se lleva a cabo cuando son evidentes las complicaciones y secuelas pulmonares. El diagnóstico y seguimiento de la neumoconiosis se basa en un cuadro clínico y radiológico compatible con la historia clínica y laboral del paciente. Pruebas diagnósticas. Radiografía de tórax, espirometría, prueba de proliferación de linfocitos del berilio. Hola, mi nombre es Mayret Alejandra Guavita Cortés, estudio Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo y hoy les quiero hablar acerca de nuestro sistema de vigilancia epidemiológico enfocado en la enfermedad neumoconiosis. Adicional a eso, también les quiero mostrar un poco de nuestro cronograma anual de actividades en prevención de esta enfermedad. Descripción de casos. Bueno, para nuestro sistema de vigilancia epidemiológico, en la empresa Carbones Algae Limitada se manejan como casos sospechosos aquellos trabajadores expuestos al factor de riesgo químico.
en una exposición prolongada entre 2 a 4 años y que evidencian síntomas compatibles con la enfermedad, tales como tos seca, disnea mínima e inflamación pulmonar, evidenciada en radiografía de tórax. Las medidas de intervención para el caso sospechoso son: primero, seguimiento al ausentismo laboral. Segundo, capacitaciones en el uso correcto de los elementos de protección personal. Tercero, capacitaciones en prevención de enfermedades respiratorias. Cuarto, seguimiento al cronograma de pausas activas. Quinto, mediciones ambientales en los puestos de trabajo. Sexto, inspección de puestos de trabajo. Séptimo, rotación en horarios laborales. Octavo, seguimiento al programa de medidas de protección respiratorias. Noveno, seguimiento a los resultados de pruebas de espirometría cada 6 meses. Y décimo, seguimiento por programa de control y tabaquismo. Caso probable. Para el sistema de vigilancia epidemiológico de Carbones Algae Limitada, se manejan como casos probables aquellos trabajadores expuestos al riesgo químico después de una exposición prolongada entre los 6 y 12 años, donde luego de realizar los debidos exámenes ocupacionales se logra evidenciar en ellos dificultad respiratoria, inflamación de pulmones y tos con esputo. Las medidas de intervención para este caso son: debidas mediciones ambientales, seguimiento al ausentismo laboral, debido seguimiento a los trabajadores con tratamientos médicos, recomendación del uso de los elementos de protección personal, vigilancia epidemiológica a los trabajadores que ya se encuentran expuestos, vincular y realizar el seguimiento al programa de pausas activas para los trabajadores, seguimiento a las condiciones de salud a los trabajadores, control de los niveles de polvo, inspección en los puestos de trabajo, rotación en los turnos de trabajo, capacitaciones en prevención y enfermedad de riesgos respiratorios y seguimiento de los exámenes ocupacionales. Para el caso confirmado, Carbones Algae Limitada se manejará con trabajadores expuestos a: primero, factor de riesgo químico por manipulación de carbón entre 12 a 20 años. Segundo, que cuente con exámenes específicos positivos dictaminados por un médico laboral. Tercero, validación de incapacidades relacionadas con insuficiencia respiratoria, tos crónica, disnea severa de duración entre 5 y 30 días en el último año. Y cuarto, con primera calificación de origen laboral por parte de la ARL o la EPS. Las medidas de intervención para este caso son: primero, realizar el seguimiento de las recomendaciones emitidas por el médico, la reubicación laboral de los colaboradores. Tercero, seguimiento de los resultados de exámenes realizados al trabajador mensualmente. Cuarto, seguimiento de la asistencia del empleado a las terapias respiratorias programadas. Vigilar de esta manera que se asistan. Quinto, control de niveles de polvos respirables. Sexto, reentrenamiento al empleado. Séptimo, acompañamiento psicológico en el reintegro. Octavo, mediciones ambientales. Noveno, reevaluación del riesgo. Y décimo, seguimiento a la asistencia de los diferentes exámenes médicos dictaminados. Para el caso descartado, el sistema de vigilancia epidemiológico de la empresa Carbones Algae Limitada se manejará como caso descartado relacionado a la exposición del factor de riesgo químico a los trabajadores que presenten los siguientes síntomas. Primero, tos esporádica. Segundo, malestar general. Tercero, fatiga muscular en miembros superiores y tronco. Cuarto, resultados de radiografía de tórax normales. Y quinto, resultados de exámenes de espirometría normales, con un tiempo de exposición al riesgo químico de entre 1 mes a 4 años. Las medidas de intervención para este caso son: primero, seguimiento de exámenes médicos ocupacionales periódicos con énfasis en el nivel respiratorio. Segundo, capacitaciones en prevención de enfermedades respiratorias. Tercero, inspección de uso de elementos de protección respiratoria. Cuarto, inspección de puestos de trabajo. Quinto, capacitación acerca de los riesgos a los cuales se encuentran expuestos. Sexto, entrenamiento sobre los métodos seguros de trabajo. Séptimo, aplicación de cuestionario de síntomas respiratorios anual. Y octavo, seguimiento de indicadores de ausentismo laboral.
Dentro de nuestro cronograma de actividades de trabajo anual estarán las siguientes actividades para el año en curso. Primero, seguimiento a ausentismo laboral con acumulación de incapacidades por la misma sintomatología. Segundo, programar capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo para los trabajadores con riesgo químico. Tercero, revisión y análisis de diagnóstico de salud. Cuarto, programa de rotación de horarios laborales. Quinto, programa de medidas de protección respiratoria. Sexto, programa de control de tabaquismo. Séptimo, revisión de profesiograma, exámenes médicos ocupacionales. Séptimo, control de niveles de polvo respirable. Octavo, reubicación laboral. Noveno, realización de inspecciones de seguridad. Décimo, mediciones ambientales. Onceavo, inspección de usos de elementos de protección personal. Doceavo, entrenamiento sobre los métodos seguros de trabajo. Treceavo, aplicación de cuestionario de síntomas respiratorios anual. 14avo, acompañamiento psicológico en el reintegro de los colaboradores. 16avo, seguimiento del programa de pausas activas para los trabajadores. 17avo, planear, programar y desarrollar diferentes actividades en la Semana de la Salud. 18avo, realizar capacitaciones en uso adecuado de elementos de protección personal. Y 19avo, inspecciones de seguridad en los puestos de trabajo. Todas estas actividades tendrán una fecha establecida a lo largo de los 12 meses del año 2022, los cuales se esperan que de un 100% cumplamos el 100% para que la gestión se vea cumplida en su mayoría de porcentaje. Para la empresa Algi Limitada es muy importante que sus colaboradores se encuentren en un estado de salud bueno y estable. Es por eso que desde el área de seguridad y salud en el trabajo pretendemos cuidarlos y generar un bienestar en su segundo hogar, que es el trabajo. Hola, buen día, mi nombre es Ivonne Torres, soy estudiante de Administración en Salud Ocupacional. El día de hoy hablaré de los indicadores que vamos a trabajar en el sistema de vigilancia epidemiológica de neumoconosis para la empresa Carbones Algi Limitada. Se tomaron 5 indicadores para el sistema de vigilancia epidemiológica de neumoconiosis para la empresa Carbones Algi Limitada. Se tomaron 3 de resultado. El primero es incidencia, que es el número de casos nuevos de enfermedad laboral en una población determinada en un periodo de tiempo. Su cálculo será el número de casos nuevos en el periodo X sobre el promedio de trabajadores en el periodo X por 100.000. Su interpretación será la siguiente. Por cada 100.000 trabajadores existen X cantidad de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo Z. Este indicador se llevará de manera anual y su responsable va a ser el coordinador de seguridad y salud en el trabajo. El siguiente va a ser prevalencia, que es el número de casos de enfermedad laboral presentes en una población en un periodo de tiempo. Su cálculo será número de casos nuevos más los antiguos de enfermedad laboral en el periodo sobre el promedio de trabajadores en el promedio X por 100.000. Su interpretación será la siguiente. Por cada 100.000 trabajadores existen X cantidad de casos de enfermedad laboral en el periodo Z. Este también se llevará de manera anual y su responsable va a ser el coordinador de seguridad y salud en el trabajo. El siguiente indicador es ausentismo, que ausentismo es la no asistencia al trabajo con incapacidad médica. Su cálculo será el siguiente: número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes sobre el número de días programados en el mes por 100.000. Su cálculo será el siguiente: en el mes se perdió X cantidad en porcentaje de días programados de trabajo por incapacidad médica. Este indicador se debe llevar de manera mensual y su responsable será el coordinador de seguridad y salud en el trabajo. Los dos siguientes son los de proceso, que es el primero de ellos es el cumplimiento de capacitaciones en prevención de enfermedades respiratorias, el cual medirá el cumplimiento de
de las capacitaciones de prevención en enfermedades respiratorias programadas en el semestre. Este se calculará de la siguiente manera, que será número de capacitaciones realizadas en prevención de enfermedades respiratorias sobre el número de capacitaciones en prevención de enfermedades respiratorias programadas por 100.000. Por 100. Este se llevará de manera semestral y debe cumplir una meta del 95%. Su responsable será el coordinador de seguridad y salud en el trabajo. El segundo será el cumplimiento de las inspecciones de riesgo químico, el cual nos permitirá medir el cumplimiento de las inspecciones de riesgo químico programadas en el trimestre. Su cálculo será el total de las inspecciones realizadas por riesgo químico sobre el número de inspecciones programadas por riesgo químico dentro de la organización por 100. Este se cumplirá de manera trimestral y debe cumplir una meta del 95%. Igualmente, su responsable va a ser el coordinador de seguridad y salud en el trabajo, quien es el responsable de llevar el análisis de estas estadísticas y así tomar las medidas de intervención necesarias para que se cumplan las recomendaciones dadas en el sistema de vigilancia epidemiológica de neumoconiosis para la empresa Carbones Algae Limitada. Muchas gracias.